un poquito más sobre esto del determinismo. El determinismo físico, para usar el lenguaje popperiano, discute la noción misma del libre albedrío y dice que la libertad es una ilusión, en fin, que a lo mejor podemos elaborar un poco más en el cambio de ideas, pero lo aplican a dos nociones, esto del determinismo, a la noción de la física cuántica y a la noción de la teoría del caos. En la física cuántica, yo por lo menos en los autores que he visto, Max Planck es el que mejor explica lo errado de muchas interpretaciones del indeterminismo en el mundo subatómico, como si el protón y el neutrón tuvieran libre albedrío y acciones, sin percibir que son los mismos instrumentos los que no permiten predecir y los que son indeterminados, digamos, en esto. Es como si no estuviera en el campo de la reacción y fueran humanos que están actuando. Y lo mismo con la teoría del caos, que es una palabra así que oculta, me parece, que en lugar de tener relaciones lineales, una causa, un efecto, son varias causas que generan varios efectos, que generan a su vez distintas causas, en fin, en el contexto este de lo que Edward Lorenz ha dicho del aleteo de la mariposa en Tokio que produce un huracán en Nueva York, digamos, ¿no? Son como teoría de los fenómenos complejos puestos en el mundo biológico o en el mundo físico. Y por último, por último no tenemos el relativismo ético, el tercer campo es el relativismo hermenéutico, que básicamente sostiene que los textos, y ampliando un poco más la comunicación, depende del criterio o de la interpretación de quien recibe el mensaje o quien lee el texto. No hay tal cosa como una interpretación verdadera o una interpretación errada de un texto. Y eso sostienen que le da mucho más riqueza al lenguaje y a la interpretación. Pero John Ellis, por ejemplo, y Umberto Eco también, pero John Ellis explica que eso no solo no le da más riqueza, sino que nos bloquea, imposibilita y dificulta la comunicación. Puesto que si bien es cierto, el lenguaje es una convención, no quiere decir en ese sentido que sea arbitrario y que cualquier símbolo lingüístico se puede usar en cualquier dirección, porque entonces nos quedamos sin comunicación. Se elabora con razón, yo creo, que no hay que tomar que uno de ustedes me está diciendo algo, o lo que yo mismo estoy ahora diciendo, no quise que las mentes de ustedes sean como escáneres, que van a fotografiar y sacar exactamente lo que yo digo, van a tener sus interpretaciones. Eso es cierto, de lo cual no se desprende que cualquier interpretación es correcta. Acá Umberto Eco aplica el método popperiano de refutación y corroboración al lenguaje. Hay unos que nos acercamos más y otros se alejan más del texto Y lo mismo en las conversaciones, se usa mucho lenguaje de teoría de los juegos acá, ¿no? Bueno, una conversación no es suma cero. Marta Yolanda me dice algo, lo que ella no tiene ahora lo tengo yo, y cuando yo hablo viceversa, en fin, no, es de suma positiva, los dos nos estamos enriqueciendo. Eso es una forma muy confusa de poner, me parece a mí, la idea de la conversación, porque si bien es cierto, las conversaciones interesantes enriquecen y uno se va dando cuenta de una serie de cosas y va aprendiendo, y es un camino de doble vía en ese sentido de suma positiva, lo cual no quiere decir que no debamos ajustarnos a lo que está diciendo la otra persona o lo que estamos leyendo en el texto. Ahora, a raíz de lo que dice la otra persona y lo que estamos leyendo en el texto, bueno, podemos concluir, imaginarnos una serie de otras cosas, incluso la forma de conversar. No sé si ustedes recuerdan que Borges ponía como paralelos en la conversación, por un lado, Macedonio Fernández, el amigo de su padre, digamos que él decía que todas sus frases terminaban en puntos suspensivos para que tome la otra persona y siga la conversación, a diferencia de Leopoldo Lugones, que todo terminaba con frases asertivas, con punto y aparte. Para seguir hablando con Leopoldo Lugones había que cambiar de tema, porque ya él había dicho la verdad última, en fin. Por supuesto que conversar así es imposible, muy incómodo y muy poco fértil y muy poco productivo. Hay incluso en la tradición de pensamiento de la escuela austríaca que mencioné antes, autores como Don Lavoie, que acaba de morir hace poco,
y han hecho contribuciones notables en el cálculo económico y en el debate sobre la planificación y todo esto, pero han entrado en una cosa hermenéutica. Incluso le atribuye a Menger, nada menos, el estar en la línea de la hermenéutica, cuando Menger ha tenido el debate sobre el relativismo de Schmoller, de la escuela austríaca, diciendo, Schmoller sostenía, como ustedes recordarán, que las leyes económicas no son universales sino aplicables a cada lugar histórico. Menger salió al cruce en el debate sobre el método, así que me parece muy injusto atribuirle a Menger esto. Es confuso y tedioso por momentos la cuestión hermenéutica. Yo, por ejemplo, ahora que tengo que participar el miércoles de la semana que viene en un tribunal para un doctorando acá en economía, él cita mucho a Paul Ricoeur, que es uno de la línea hermenéutica, y yo me pedí a Estados Unidos el libro, uno de los libros Hermeneutic and Human Sciences, para poder participar en ese tribunal y entender algunos de los capítulos que está hablando este doctorando, y me resulta un lenguaje difícil de aprender. Bueno, en las raíces de esto, cuando digamos Heidegger, yo a Heidegger lo he tratado de leer varias veces y sin ningún éxito, no, me resulta sumamente complicado. Heidegger y Hegel son dos autores para mí casi inaccesibles, pero en fin. A pesar de que Paul Ricoeur es el más moderado de estos, viene de la línea de Gadamer en interpretación de textos, pero en fin. Bueno, por último el relativismo ético, que básicamente apunta a que no hay tal cosa como acciones que buscan actualizar las potencialidades en busca del bien. Se aplica mucho un criterio positivista acá, ¿no? En la cuestión del relativismo ético, diciendo que en realidad son las afirmaciones vacías, no verificables. Y como dice Morris Cohen en su Preface to Logic, dice que esa afirmación tampoco es verificable, la que están haciendo en este tema. Y quisiera terminar este breve resumen con una afirmación de un texto que está muy difundido en la Facultad de Ciencias Sociales especialmente, pero en casi todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires y de otras también, que se llama La realidad como autorreflexión, editado por la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Tiene no sé cuántas ediciones, y comienza diciendo, en una de las partes, porque coautores, es Casullo, Forester y Kaufman, los tres autores de esto, comienzan diciendo, en una de las primeras clases, ustedes se les ha dicho, seguramente en el colegio y en algunas cátedras de la universidad, que la ciencia pretende descubrir la verdad, pues la cátedra va a tratar de disuadirlos de eso. Así comienza, es una cosa increíble esto para un profesor universitario.